reba coraba sota rebaka. Nanda raba kaya sota rebaka. Niribikira basota rebaka. O taraba kaya senda rebaka. Dereba coraba sota rebaka. Nanda raba kaya sota rebaka. Niribikira basota rebaka. O taraba kaya senda rebaka. Nenda reba kira basota rebaka. Nonda raba kaya sota rebaka. Niribikira basota rebaka. De reba kaya sonda rebaka. Daraba kaya sata rebaka. Vamos, ayúdeme a orar en el Espíritu. Nira bakaya sonda rebaka. Nenda reba kira basota rebaka. Nanda raba kaya sota rebaka. Niribikira basota rebaka. De reba kaya senda rebaka. Niribikira basota rebaka. O da raba kaya senda rebaka. Niribikira basota rebaka. Háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu de Dios. Plasma tu palabra en nuestros corazones. Diga conmigo, Espíritu de Dios, trata con mi corazón. Ayúdame para que tu palabra sea lo más importante en mi vida. Ayúdame para yo vivir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos y ore por mí, por favor. Sigo batallando con mi salud, pero ore por mí. Vamos, oremos en el Espíritu. Mira bakaya senda lebake. De rebacoya sota rebaka. Nanda rabakaya senda lebake. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Echamos fuera toda dolencia en el nombre de Jesús. Declaramos el poder de la sangre de Cristo. Por su llaga fuimos curados. Tenemos poder y autoridad. Nos paramos firmes en la fe. Mira bakaya senda lebake. De rebacora basota rebake. Nanda rabakaya sota rebake. Niribikira basota rebake. Nanda rabakaya sota rebake. Nenda rebakaya sota rebaka. Niribikira basota rebaka. O da rebakaya senda rebaka. Nanda rabakaya sota rebaka. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De un aplauso bien fuerte, aleluya. Gracias, Juan. Gracias, Santi. Pueden sentarse, mis amados. Quiero darle las gracias a este bello hijo mío que está aquí, a Iván, y a Juan Emanuel. Ellos sembraron la consola. Ustedes no sabían, pero la consola que teníamos la teníamos trabajando media. Y estos dos, yo no sé qué negocio hicieron, y nos sembraron la consola, una consola nueva que ahí está. Muchas gracias. Mi Dios les suple sobre y abundantemente. Ahora nos falta el micrófono. Vamos a creer por ese micrófono. Vale 7 millones, ¿verdad? 8 millones vale ese micrófono. Este micrófono lo tenemos desde, creo que este lo utilizó Moisés. De manera que si alguien quiere ayudarme, se lo voy a agradecer con todo el corazón. Amén. Digan, milagros van a suceder. Aleluya. Tengo este mensaje. Estoy impresionado porque nunca pensé lo delicado que era esto. Y yo le quiero rogar que usted me preste toda su atención. Amén. Y en sus oraciones inclúyame por mi salud.
todavía sigo batallando, pero al que cree todo le es posible. Amén. Espíritu Santo, corrige mi corazón para que no sea soberbio. Ahí me equivoqué yo. Espíritu Santo, corrige mi corazón para que no sea soberbio y no ultraje a mi prójimo. Diga conmigo: Espíritu Santo, corrige mi corazón para que no sea soberbio, para no ultrajar a mi prójimo. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros es corregirnos el corazón. Y acostúmbrese, porque esto va a ser hasta que lleguemos al cielo. A veces tenemos actitudes que el Espíritu Santo las desaprueba. A veces demostramos cosas con los demás que no son del agrado de Dios. Hay una cosa que yo aprendí con papá Naún Rosario el viernes pasado, y es que somos hijos amados de Dios, pero tenemos que llegar al nivel de ser de su agrado. Y si queremos llegar a ser del agrado del Padre Celestial, requerimos al Espíritu Santo. Yo prefiero que me respire en la nuca. Yo prefiero que me corrija cuantas veces sea necesario. A diario pecamos, a diario nos equivocamos, y lo más increíble, bregamos con personas, bregamos con el prójimo, o como dice la versión antigua, con el próximo. ¿Sabían que esto de bregar con el prójimo es tan delicado que nos puede detener la bendición de Dios? No hay cosa en la que más se fije Dios que en este asunto. Ahora, la razón del estancamiento del pueblo de Israel en el desierto fue esa. Comenzaron a irritar a Moisés, comenzaron a pelear entre ellos mismos. No había un respeto por el prójimo, no había un respeto por los ancianos, no había un respeto por el hombre de Dios, hasta que finalmente el Espíritu Santo se cansó y se les volvió su enemigo. Eso lo dice Isaías 63. Muchas veces tenemos obstáculos en el segundo cielo, que es donde opera Satanás y sus demonios, sencillamente porque tenemos puertas abiertas. Algo tenemos que aprender, mis amados. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amén. La palabra ultrajar significa ofender gravemente, injuriar o deshonrar a alguien. Números 15:30 dice: mas a la persona que hiciere algo con soberbia. El ultraje está motivado por la soberbia. El ultraje es el resultado de nuestra falta de dominio propio. Y déjeme decirle que aquí nadie debe excluirse, porque todos batallamos con nuestro carácter. Ay, Padre, quítese la máscara, a ver si Dios nos transforma. Bregamos a diario con nuestro carácter, sobre todo con esa clase de personas que pareciera que el diablo las trae, pero no es el diablo, es Dios, para bregarnos, para perfeccionarnos el corazón y el carácter. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Sabe por qué el diablo
no halló lugar en el cielo después de la rebelión, porque había ultrajado la dignidad de Dios. Había tratado de darle golpe de estado al reino de Dios para sentarse en el trono de Jesús, y había provocado que la tercera parte de los ángeles perdieran su dignidad. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que nos comportamos con los demás. Amén. Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una de las cosas que tenemos que aprender es a refrenar la boca, porque el ultraje es la acción o el ejercicio del maltrato que sale de nuestra boca. Hay que tener mucho cuidado y aprender a ser controlados por el Espíritu Santo, para que seamos responsables por cada palabra que salga de nuestra boca. Dice el Evangelio de Mateo que todo lo que hablamos algún día daremos cuenta de ello, si no nos hemos arrepentido. Amén. Esa misma versión, ese mismo texto en la versión oro. Porque todos tropezamos en muchas cosas, que si alguno no tropieza en palabras, ese tal puede decir que es un varón perfecto y que puede tener a raya a todo el cuerpo y sus pasiones. Ahora, es imposible tener dominio propio sin la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos ayuda a no manifestar la obra de la carne. Y las obras de la carne son muy amplias: mal carácter, ira, contienda, enojo. Es anormal que todo el tiempo nosotros estemos enojados. Es anormal que en una casa todo sea gritería. Es anormal el maltrato que reciben las esposas, o que reciben los esposos también, porque hay esposos maltratados. Es anormal que el hombre de la casa se le falte al respeto. Es anormal que en una iglesia no haya un buen trato. Amén. Yo sé que no voy a escuchar muchos amenes, pero no hay problema. Marcos capítulo 12 versículo 28 al 33. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Y le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Debiéramos enfocarnos en cada día expresarle el amor a Dios. Y no tenemos excusa, porque Romanos 5:5 dice que Él nos mantiene lleno el corazón del amor de Dios. ¿Para qué? Para que lo amemos a Él, para que amemos a nuestro prójimo y para que nos amemos a nosotros mismos. ¿Sabe que en este mandamiento se reduce toda la Biblia? El que logra llegar ahí va a ser un hijo que complace a Dios. Va a ser un hijo que cumple con todos los requerimientos y las demandas que hace el Espíritu Santo a nosotros.
Yo hago una pregunta: ¿cómo está tu amor para con Dios? ¿Cómo está tu pasión con Dios? ¿Él es la razón de tu vida? O como lo que prediqué el domingo: deleítate en Jehová. Él debe convertirse en nuestro deleite. Él no debe ser solamente el objeto por el cual estamos interesados solamente en lo financiero. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Como cantábamos ahora: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. ¿Cuántos quieren tener todo de Dios? Comienza por Él, ámalo, deleítate en Él. Que orar no sea una obligación, que venir a la iglesia no sea una molestia, que servir a Dios no sea una carga, que diezmar y ofrendar que no sea una molestia, ni que tú te sientas manipulado. Vamos a amar a Dios con todo lo que somos. Dios quiere tu amor, así seamos imperfectos, así seamos débiles. Él nos hizo con ese propósito. Amén. Ahora, Jesús le dijo: este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, es igualito: amarás a tu prójimo. Tu prójimo es la familia, tu prójimo es la gente de trabajo, tu prójimo es el que va al lado contigo en la calle. Ese es tu prójimo, tu próximo. Y habla de amarle, habla de soportarle. Ahora, el que ama soporta, porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Sabe que a veces somos tan imperfectos para amar? Tenemos una tendencia de solo fijarnos en los errores de otros. ¿Y qué hacemos con los errores de otros o los horrores de otros? Orar. ¿Sabe que yo entré en convicción del Espíritu Santo? Y he comenzado a orar por personas que yo les veo sus falencias, sus errores. No los voy a criticar, no los voy a condenar, tampoco voy a levantarles, tampoco voy a chismear acerca de eso. Voy a hacer lo que Dios me manda hacer: orar. Los hogares se acaban cuando uno de los dos o los dos se convierte en un juez. Por todo juzga. Ahora yo quiero decirle esto: es incorrecto que la mujer corrija a su esposo. Eso no es bíblico. Pero usted, mujer de Dios, sí puede orar para que Dios lo toque a él. Es incorrecto que un esposo corrija y crea que su mujer es su hija. Silencio en la sala. Es el gran problema por lo cual nuestras oraciones son estorbadas. Es la razón por la cual la bendición no está llegando, porque no sabemos manejar al prójimo. Tenemos que aprender a ser responsables por cada actitud, por cada palabra. Ahora, las actitudes hablan más que 1000 palabras. Y a veces ofendemos sin decir una sola palabra. Los gestos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo: amar a Dios, amar a mi prójimo y amarme a mí mismo. ¿Qué tanto usted se ama? Y no estoy hablando de un egocentrismo maluco. Si usted de los que se menosprecia, si usted de los que se compara con otro, usted está violando este mandamiento. Todos somos diferentes. Tenemos gracia. Y algo interesante: el amor es ciego, gracias a Dios. Si nosotros logramos vivir ahí,
amar a Dios, amar al prójimo. Ahora, amar al prójimo es servirle. Amar al prójimo es hacer algo por él y no sacárselo en cara. Amar al prójimo es bendecir sin esperar nada a cambio. Y amarnos a nosotros mismos. Mefibosé estaba neutralizado porque se creía un perro muerto. Yo descubrí esto. ¿Sabe por qué David habitó 14 años en la cueva de Adulán? Muchos me dirán, sí, es que Dios lo estaba tratando y estaba bregando, sí, pero hay algo. David no pudo superar durante un tiempo sus complejos de inferioridad. Él decía que era una pulga en el desierto. Él también decía que era como un perro. Y eso hizo que viviera en una cueva, acorralado. Ten mucho cuidado con lo que tú opinas de ti mismo, porque tú tienes la imagen y la semejanza de Cristo. Tú fuiste lavado por la sangre de Jesús. Se dio un precio muy alto por tu vida y tu rescate. La vida de Jesús, la sangre de Jesús. No menospreciemos el valor que Jesús pagó por nosotros. Y mire lo que le dice Jesús a este preguntón: no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Usted puede orar 8 horas, pero si no tiene amor, somos como metal que resuena. Podemos conocer todos los misterios, pero si tratamos mal al prójimo, somos igualitos a un impío. Yo hoy tuve que arrepentirme, porque en muchas áreas yo todavía sigo siendo impío, pero hoy le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale: Espíritu de Dios, trata con mi corazón, trata con mi carácter, límpiame de todo pecado, de toda mala actitud, rompe en mi vida toda atadura, pudre los yugos en el nombre de Jesús, Padre, y que yo no tenga obstáculos para las oraciones, para la respuesta a las oraciones y para el libre fluir del Espíritu Santo. Amén. Mateo 5:38 al 48. Alguien resumió, un estudioso dice que Mateo 5:38, 48 está el pacto de la gracia. Muchos han creído que el antiguo pacto, testamento, está abolido o no nos sirve. Totalmente equivocados. Eso es una burrada teológica. Ahora, algunos creen que el pacto de la gracia es más suave o menos exigente que el antiguo pacto. Totalmente equivocados. Leamos: oísteis que fue dicho ojo por ojo, antiguo pacto, y diente por diente. En el antiguo pacto, si usted en una pelea le tumbaba un diente a alguien, esa persona tenía el derecho de tumbarle otro a usted. O si en una pelea se le sacaba un ojo a alguien, al tuerto se le daba el derecho de sacarle el ojo al que le hizo eso. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo,
no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Difícil esto, pero es el ejercicio de comenzar a ser humildes. Yo no soy el tapete de nadie. ¿Quién te dijo eso? Salmo 66 dice que a veces Dios permite que gente que son como caballos nos pasen por encima, porque es la manera de Dios bregarnos para traernos tremenda bendición, tremendas respuestas, sin que se nos suba el orgullo. Este fue el trato que le faltó al rey Saúl. La primera guerra que ganó Saúl, ¿sabe qué hizo? Levantó un monumento en su honor para que fuera recordado, y desobedeció totalmente a lo que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Él solo quería brillar. Escúcheme, Dios usó a José, convirtiéndolo en el hombre más importante de Egipto, para no dejar morir a las naciones en los 7 años de hambre. O como dijo Catherine Kuhlman, la unción no es para hacerte brillar. La unción es para que sirvamos a otros, como lo que predicó mi hijo el viernes. Escúcheme, que tanto estamos sirviendo a nuestro prójimo, que tanto hacemos algo por otro. Si alguien le da trabajo a los demás, esa persona va a ser bendecida por Dios. Si usted, en vez de botar la comida, la guarda para ver a quién puede alimentar, usted va a ser bendecido por Dios. Nunca esperes que Dios te bendiga para brillar y para que todo el mundo te reconozca. ¿Sabe que ese fue uno de los pecados de Job? Job llegó a brillar tanto que la gente lo comenzó a endiosar, y a él le gustó, y él no hizo nada por eso. Por eso Satanás se le acercó y le provocó tremendo daño durante 8 meses. Él era la bendición de la ciudad donde vivía. Ya no hablaban de Dios, ya no hablaban de la bendición de Dios, sino que hablaban de la bondad de Job. Qué interesante, los ricos de este tiempo no tienen problemas en hacer escuelas o hacer hospitales, con la única condición que se le coloque el nombre. Cuando la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Entre más anónimos seamos, mejor. No necesitamos el aplauso de nadie. ¿Sabe que José lo entendió? ¿Sabe que Nabal, el marido de Abigail, murió prematuramente porque le negó darle comida a David? Y por mucho tiempo David lo cuidaba a él y a su rebaño. Y cuando David tuvo hambre y le mandó a pedir que le ayudara, él se negó. ¿Sabe qué hizo con lo que él iba a ayudarle a David? Hizo una fiesta y se emborrachó. Dice que se quedó como una piedra. Y a los 10 días apareció un ángel y lo hirió. Cuando usted lee la parábola de Lázaro y el rico, usted ve que el rico todos los días hacía fiesta, hacía jergas, o sea, comía y traía prostitutas y se emborrachaba, y nunca hizo nada por Lázaro. Mientras Lázaro estuvo vivo, el rico estaba vivo. Tenía más misericordia a los perros que le lamían las llagas. Y cuando murió Lázaro,
Al mismo tiempo murió el rico. Y se encontraron, uno en el seno de Abraham, Lázaro, y el otro en el Hades. Y el rico que estaba en el Hades podía ver a Abraham y podía ver a Lázaro, y le decía: Padre Abraham, envía a Lázaro con una gotica de agua para que moje mi boca. Imagínate, después de ser rico y tenerlo todo, ahora en el Hades deseaba una gota de agua. ¿Sabe para qué le envió Dios ese hombre, a Lázaro, a ese hombre? Para que se conmoviera, para que hiciera algo por él y tuviera una oportunidad. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el antiguo pacto estaba esa sentencia: amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero mire lo que hizo Jesús con su gracia. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Pastor, ¿y qué yo logro? ¿Qué consigo amando a mis enemigos? La aprobación de Dios. Si tú logras amar a tus enemigos. Ahora, ¿cómo demostramos que amamos a los enemigos? Porque no hablamos mal de ellos, porque no los condenamos ni los acusamos, no nos defendemos, no los maldecimos, no le enviamos al de la moto. Y cada vez que aparezca la cara de ese enemigo tuyo, bendícelo, porque en el ejercicio tu corazón se va a ensanchar, tu corazón va a ser semejante al del Señor. Y es de la única manera como logramos sanar las heridas, las ofensas de nuestros propios enemigos. Porque o si no, vamos a vivir en una cárcel de sus sentimientos. Amad a vuestros enemigos. Levante su mano y diga: yo amo a mis enemigos. Diga: los bendigo y no los maldigo. Nunca maldiga a un hijo de Dios, porque la simiente de Abraham no puede ser maldecida. Nunca se ponga en el lugar de juez. Nosotros no somos jueces de nadie. Nunca sentemos a nadie en silla de escarnecedores. ¿Sabe que Gandhi se congregaba en una iglesia mientras estuvo en Londres, Inglaterra? Hasta que comenzó a ver todos los problemas que habían en esa iglesia. Las peleas, los conflictos, hablaban mal del pastor, hablaban mal del reverendo, se trataban mal. A él lo trataron varias veces mal. Se cambió de iglesia pensando que era de pronto esa iglesia, y llegó a otra y era peor. Hasta que decidió no volver a ningún lado. Y escribió esta célebre frase: los cristianos tienen un tremendo Cristo, pero Cristo tiene unos regulares cristianos. Hoy en día el afán de las iglesias o de los cristianos es demostrar cuánta teología sabe. ¿Sabe una cosa? Yo soy licenciado en teología, 5 años estudié. Usted nunca me ha escuchado a mí enseñar ni predicar lo que yo aprendí ahí. Presenté por ahí 30 tesis de grado. Me especialicé en lo escatológico. Nunca he traído un mensaje escatológico aquí. ¿Sabe por qué? Porque en mi experiencia de 5 años, mi corazón se volvió chiquito y mi cabeza grande. Y yo me creía superior a los demás.
Mis amados, nosotros debemos ser conocidos porque somos gente amable, somos gente servicial, somos gente que no menosprecia a nadie, que no habla mal de nadie. Y podemos llegar ahí porque Santiago capítulo 3 versículo 2, como lo leí, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a llegar ahí. Amén. Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Escúcheme. Podemos tener un corazón perfecto. Un corazón perfecto no es que no se equivoque y no peque. Un corazón perfecto es aquel que aprende a amar a su prójimo, que aprende a amar primero a Dios, que aprende a amar a su prójimo y luego a sí mismo. No al revés. ¿No hacen así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos quieren llegar ahí? A que Dios nos apruebe. Amén. A que se oiga esa voz como la oyó Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Se puede lograr. Enoc lo logró. Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Moisés fue el hombre que vio cara a cara a Dios. Samuel fue el profeta que Dios no dejó caer ninguna profecía, ninguna palabra a tierra. Débora se convirtió en una de las jueces más prominentes. Gente normal como usted y como yo, pero que lograron caminar de acuerdo a las exigencias de Dios. Amén. ¿Están listos para mí? Qué entusiasmo. Número 1. Ultrajamos al prójimo cuando lo irritamos, lo enojamos y lo entristecemos. Si usted provoca 3 cosas en su prójimo es su marido, su mujer, sus hijos, su suegra, su vecino, su hermano en la iglesia. Es anormal que en la iglesia yo no saludo a fulano de tal. Estamos endemoniados. O yo no soporto a tal pastor. Yo he tenido que aprender a exigirle a mi corazón. En estos días me encontré a ciertos personajes que yo sé que hablan mal de mí, yo sé que mi nombre está en la boca de ellos. Yo tuve que tomar la decisión: o no saludarlos, ignorarlos, o sencillamente hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Sabe qué hice? Fui y los abracé, fui y los saludé, sin fingir, sin ser hipócrita. De verdad que me salió del corazón. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy diferente. Yo estoy aprendiendo a caminar palmo a palmo con el Espíritu Santo. Y no le voy a tolerar a mi corazón resentirme con nadie, ni tenerle rencor a nadie, ni soportar deseos de venganza contra nadie. Amén.
Primera de Samuel 1:6. Usted ve aquí a Penina cómo ultrajaba a Ana. Lo hizo durante 10 años. Golpeó a Ana en su valía, en su valor interno. Ahora, pastor, ¿y qué hago si hay gente que me insulta? Haga lo que hizo David. Saúl durante 3 ocasiones le lanzó la lanza para matarlo y David lo esquivó, y a la tercera vez se alejó de él. Hay que alejarnos de gente, porque hay gente que se quiere ensañar con nosotros. No peleamos, no lo insultamos, pero nos alejamos. Amén. Primera de Samuel 1:6. Y su rival, escúcheme, no sea rival de nadie. No casemos peleas con nadie. No seamos sensuales, como lo dice el libro de Judas. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Y sabe cómo lo hacía? Le decía una mentira: Jehová no te ha concedido tener hijos. O sea, yo soy mejor que tú. Tú estás estéril porque Dios te está castigando. Nunca haga eso, porque es perversión del corazón, es maldad del corazón. Todo lo que recibimos es por gracia. No lo ganamos, no lo merecimos, nos lo dieron por gracia. Número 2, ultrajamos al prójimo cuando lo mortificamos presionándole para que no se levante y viva derrotado. ¿Sabe qué es mortificar? Es presionar a alguien para que desee morirse. Nunca se ensañe con nadie. Si usted tiene la oportunidad, levante a la gente, dele una palabra de aliento. Nunca use la boca para condenar a nadie, porque el único que condena y culpa es el diablo. No seamos del ejército que ve uno de sus soldados y le caemos encima. No, vamos a levantar al hermano. Es verdad, pecó, se equivocó, pero recuerde que nadie está libre. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Primera de Samuel 1:6, la versión castellana. Y su rival la mortificaba e incluso lograba irritarla, porque Yahvé le había cerrado el seno. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga: tengo el ministerio de la reconciliación. Si vemos a alguien afectado, sea cristiano o no sea cristiano, tengamos una voz de aliento, tengamos una voz de esperanza. Dios nos llamó a ser reconciliadores. Hablemosle a los demás de Cristo. No use el infierno para mandarlos allá. Número 3, ultrajamos al prójimo cuando lo miramos con desprecio porque nos creemos mejor que él. Nunca se crea mejor que nadie. Nunca. Yo no soy mejor que nadie. Por la gracia de Dios hago esto y me agrada hacerlo, pero yo no me puedo comparar con nadie en esta ciudad. Si usted se fija, todos los hombres de Dios aquí somos diferentes. Cada uno opera en su gracia. Amén. Y le ruego un favor: nunca me vaya a subir a un pedestal. Nunca me vaya a colocar allá creyendo que yo soy perfecto. Soy tan imperfecto que por eso necesito buscar a Dios. Yo oro no para predicar, sino para vivir. Génesis 16:4. Y él se llegó a Agar. Abraham embarazó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Escúcheme,
hemos entrado una nueva temporada en Dios. Y tenga cuidado, porque Dios va a comenzar a soltar bendición tras bendición, pero se va a fijar en la actitud que tengamos. Tenga mucho cuidado, mi amado. Nunca se atreva a mirar con desprecio porque usted tiene un buen carro, o porque usted tiene buenas finanzas, o porque usted tiene un cabello lindo, chévere, o porque usted trabaja en una buena empresa. ¿Sabe que eso desagrada a Dios? Es más, Proverbios dice que cuando nuestros enemigos están siendo tratados y disciplinados por Dios, no nos podemos gozar. Esa actitud la odia Dios, la aborrece Dios. ¿Sabe qué va a hacer? Le va a quitar la aflicción a esa persona y te la va a pasar a ti. Tenga cuidado cuando usted ve que le sucede algo malo a alguien. No sea profeta. Ah, yo ya sabía. Ah, eso le pasó por esto. Shut up. Callémonos la boca. No seamos los profetas de lo malo. En Imbanaco teníamos a una persona que le decíamos peligro. Porque al que veía le decía: te veo en peligro, te veo en peligro. ¿Y por qué no vemos la bendición? ¿Y por qué no vemos que Dios va a hacer milagros? Hay una tendencia muy fuerte en ser negativos. Es más, si Dios a usted le muestra en un sueño o en una visión algo de alguien, órenle el secreto. Ni siquiera se lo diga a la persona. Encerrémonos, como dice Mateo 6. Miraba con desprecio a su señora. Número 4, ultrajamos al prójimo cuando lo menospreciamos porque lo consideramos de poco valor. El menosprecio significa considerar a alguien de poco valor. Ese no me da la talla. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es ultrajar a los demás. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Génesis 16:4, la versión Huneman. Y entró Agar y concibió, y al ver que había concebido, menospreció a su señora Sara. Yo estoy embarazada y usted no. Ahora Abraham me va a preferir a mí, no a usted. Usted está vieja y yo estoy joven. Esa actitud hizo que Dios se molestara con ella. Es más, la persecución que Sara le entabló a ella fue Dios mismo corrigiéndole su maldad. Nunca le diga a otro, nunca muestre lo que Dios le da a usted. No muestre a los demás que están en desventaja con usted. No somos los buenos del paseo. Todos aquí merecíamos estar en el infierno. Nos salvaron por pura gracia. En estos días yo decía: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Si yo era nada. Y Él me respondió: por eso te escogí, porque eras nada. Cuando Saúl estaba en su pompa haciendo su monumento y atrayendo a la gente, ¿sabe que ese monumento que hizo Saúl se volvió algo turístico? La gente venía de todas las naciones. Aquí fue donde Saúl derrotó al rey amonita. Aquí fue donde el ejército de Saúl acabó con todos ellos. Y habían souvenirs, había un vaso ahí con la cara del rey. Porque él quería ser conocido en toda parte. Mis amados, el mejor lugar es escondidos en el lugar secreto. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entre menos, mire, entre menos busquemos sobresalir, más ligero la bendición va a llegar. Ahora, nunca se enfrente con Dios enrostrándole que es que usted es mejor que otro.
que es que usted sí ora, que es que usted sí ayuna. No, 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 no. Nos vamos a ganar un problema con Dios. Lucas 10, del 29 al 37. Alguien le preguntó a Jesús: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y esta fue la respuesta de Jesús. Lucas 10, 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote graduado en teología, se sabía de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando el sacerdote vio al moribundo, le pasó de largo. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo pasó un levita, experto en adoración, experto en alabanza, componía música. Y ese levita, cuando vio al moribundo, lo dejó allí y pasó de largo. Pero pasó un samaritano. Aparentemente el samaritano era enemigo político del que estaba tirado en la calle, del que estaba herido. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, mueve mi corazón a misericordia para servir a los demás. Ayúdame, Espíritu de Dios, para que cuando yo vea la necesidad en otro, sea ayudado. Amén. Permítame contarle lo que me pasó el viernes pasado en Medellín. Salimos del culto y arrimamos a un lugar. Yo me hospedé con el pastor Daniel Ipus en un lugar y fuimos a comer, pero no había sino perros y hamburguesas. Y estábamos ahí. Yo logré comerme una hamburguesa y pasó una señora, le pongo 30 años, con una niña de 6 años y con un bebé de año y medio. Eran casi las 11 de la noche, estaba chispeando y ella me vio y me dijo: Señor, tenemos hambre. Yo me paré como un caucho y le dije: vengan, siéntense aquí. Me fui y le dije: démenles las hamburguesas mejores que ustedes tengan, pónganle de todo. ¿Qué tanto hambre tienen? Mucho, Señor. Okay. Pagué y le di una platica a la señora. Y cuando me iba a ir me agradeció, me dijo: Dios te bendiga. Yo le dije: amén, recibo esa bendición. Yo tenía que salir al aeropuerto a las 3 de la mañana. Llegué al aeropuerto batallando con mi salud. Me subo al avión, el avión iba a salir a las 5 de la mañana. Y mientras el avión despegaba, tuve una crisis de una tos que no paraba. Mejor dicho, todo el avión se dio cuenta que yo estaba tosiendo. Y no paraba, y no paraba. Yo iba aquí en el asiento del pasillo, y aquí se me sentó una jovencita de 16 años, hermosísima la niña. Yo duré no sé cuánto y era tosa y tosa. Nadie hizo nada por mí. Pero la niña me dice: Señor, yo tengo estas pasticas de esloratadina, tómese una. Yo vi eso como una provisión. Gracias, gracias, mi amor, te bendigo, Dios te bendiga. Me tomé la pasta, iba a sacar otra y dijo: no, llévese el sobrecito.
Habían por ahí 6 pasticas de esas. Yo no sé, pero no sé si es posible, pero en cuestión de 30 segundos se me fue la tos. No sé si eso es posible, médico. Se me quitó la tos. Y qué interesante. Ni una azafata me regaló agua, nadie oró por mí, solo esa jovencita. Y el sobrecito justamente lo terminé hoy. Cuando me tomo la última pasta anoche, perdón, lo tiré a la basura y me dice el Espíritu Santo: saca ese sobre de la basura. Y yo: ¿por qué? Sácalo, tenlo allí para que te pases la vida orando por esa niña. Nunca supe quién era ni cómo se llamaba. Y me dice la niña, pero yo le dije: pero ven, ¿y tú qué vas a hacer? Me dice: yo también batallo con eso. No, llévese el sobre, que yo ahora que me recoge, yo le digo a mi chofer que me compre otras pasticas. Oiga, tenía hasta chofer la niña. Y ahí tengo ese sobrecito. Oro a diario por ella. Cuando usted vea que alguien lo bendice, hace algo por usted, conviértase en un intercesor de esa persona. Amén. Es la forma de nosotros agradecer. Este miércoles fui a predicar donde la iglesia Dios Pawasi, una de las iglesias quichuas. Y entré ahí a Oxxo a comprar unos huevos y unas cosas. Y había un jovencito afuera con una cara de desesperación. Me volteó a mirar y me dijo: tengo hambre, hermano. Yo le dije: espérame. Compré lo que tenía que comprar, salí y le dije: espero que sea para comer, ¿no? Gracias, Señor. Mire, hay gente que nos va a agradecer, hay gente que va a orar por nosotros. Y si nadie hace eso, el cielo nos va a recompensar. Pero vamos a bendecir al prójimo. Vamos a ser dadores. Amén. Fue movido a misericordia y acercándosele vendó sus heridas. Miren lo que hizo el samaritano: vendó sus heridas, le echó aceite, le dio vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y al otro día, antes de irse, sacó dinero y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este es su mandamiento: ve y haz tú lo mismo. Vamos a servir a los demás. Nadie va a querer venir a la iglesia si somos estirados, si somos groseros, si no saludamos a nadie. Vamos a ser amables. Amén. Hay unas viejitas que viven aquí al lado. Y a veces, para pasar esta parte, llaman a uno de los muchachos y: ¿me puede acompañar? Claro que sí. Van a la panadería, van a la tienda y la regresamos a su casa. El otro día se le intentaron meter a una familia aquí. Vino el muchacho y me dijo: ¿usted es el pastor? Sí, señor. ¿Nos puede permitir las cámaras para ver quién trató de hacer eso? Claro que sí. Y le mostramos los videos y todo el asunto. Mire, vamos a ganarlos a los demás sirviéndole. Pero no espere amabilidad de nadie. Amén. Termino. Ultrajamos al prójimo cuando le perdemos el respeto, porque es la imagen y semejanza de Dios. No irrespetemos a nadie. A mí me criaron: a la gente adulta hay que respetarlos. Génesis 14:4, la versión NBE. Y él se llegó a Agar y ella concibió, y al verse encinta le perdió el respeto a su señora. Número 6, ultrajamos al prójimo cuando nos creemos más que él. Nunca te creas más que nadie.
Génesis 14:4, la palabra de Dios para todos. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que su señora. Número 7, ultrajamos al prójimo cuando lo oprimimos para poderle robar. Levítico 19:13, no oprimas a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Número 8, ultrajamos al prójimo cuando usamos la violencia para arrebatarle lo suyo. Nunca use las manos para golpear a nadie. Usted no es Rocky Balboa, no somos Rambo. Amén. No amenace a nadie. Levítico 19:13, la versión Dios habla hoy. No use la violencia contra tu prójimo, ni le arrebate lo que es suyo. No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. Número 9, ultrajamos al prójimo cuando lo maltratamos para quitarle lo que le pertenece. No maltrates a nadie. Uno sabe cuando maltrató a alguien. Nunca le hables con palabras toscas a nadie. Nunca hagas acepción de personas. Y si usted tiene más de 2 hijos, no tenga hijos preferidos, ni compare a este hijo con el otro. Los va a dañar. Número 10, ultrajamos al prójimo cuando lo agraviamos, causándole daño, perjuicio y ofensas. Nunca ofenda a nadie, y si lo hace, pida perdón. Levítico 19:13, la versión oro, no hagáis agravio a tu prójimo, ni le oprimáis con violencia. Número 11, ultrajamos al prójimo cuando lo defraudamos mediante el engaño y la deshonestidad. Levítico 19:13, la versión NTV, no defraudes ni le robes a tu prójimo. Aquí se me olvidó y repetí el 11 2 veces. El mismo 11 que sigue. Ultrajamos al prójimo cuando chismeamos de él para tocarle su dignidad. Nunca use el chisme. Yo renuncio a ser Radio Bemba. Yo renuncio a ser la voz del Valle o Radio Eco. ¿Quiénes se acuerdan de Radio Eco? ¿Se acuerdan del curita? Nadie se duerme en Cali sin oír la voz del prójimo. ¿Sabe que a ese curita yo le predicaba en el teatro Cinerama del centro? Él todos los domingos venía ahí porque yo predicaba ahí cuando estaba en la carismática. ¿Sabe que yo le prediqué al Padre Gallo? Recién comenzamos a entrar en Banaco. Él venía y se sentaba arriba y bajaba y me decía: muy bueno tu sermón, Pastor Rubén Darío. Varias veces me lo encontré en Bogotá y me saludaba: ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo va la iglesia? Usted que yo me iba a poner con bobadas. Ay, no, ese es católico, no. Tenga cuidado, porque hay gente que conoce a Dios ahí. No nos volvamos sectarios. No ataquemos a nadie. Número 14, termino. Ultrajamos al prójimo cuando lo tratamos de perjudicar. Yo renuncio a perjudicar a los demás. Levítico 26:17, la versión Castilian. No os perjudiquéis los unos a los otros. Tendrás temor de tu Dios. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Número 15. Y ahí termino. ¿Están listos para el 15? Aquí uno se va a tener que arrepentir. Ultrajamos al prójimo.
Cuando tu hermano en Cristo lo demandas llevándolos a los estrados judiciales, nunca demandes a un hijo de Dios. Hay muchos que cacarean, que conocen la Biblia, que la teología. ¿Qué hacen con estos versículos? Yo no sé dónde se mete en este versículo. Primera de Corintios 6, del 1 al 2. Y lo voy a leer en la versión NTV. Y ahí terminamos para que nos arrepintamos. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, con un hermano en Cristo, miren lo que le dije a Pablo. ¿Cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular del mundo que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? No expongas a nadie ante un juez impío. No expongas a nadie ante un fiscal vendido. La justicia de este país vale un peso. Aquí se le hace justicia al que tiene plata. Y yo oro para que todos esos jueces, todos esos fiscales, todos esos abogados corruptos caigan antes de que termine este mes de noviembre en Cali. Caen por tierra, se les destapa su olla podrida. Padre, destapa la olla podrida de este gobierno. Destapa las ollas podridas de los que roban, de los que asesinan, de los que conspiran, de los que atacan a tus hijos, de los que atacan las iglesias y los pastores. Tú eres el Dios de las venganzas. Y hoy nos arrepentimos de toda maldad del corazón. Y hoy te pedimos perdón, querido y amado Espíritu Santo. Ayúdanos, enséñanos en el nombre de Jesús a levantarnos. Queremos agradarte, queremos ser aprobados por ti. Y Espíritu de Dios, quebranta en nuestro corazón esa capacidad carnal, diabólica, de ultrajar a los demás. Ayúdanos a ser fieles, a ser amables, a ser bondadosos, a ser benignos. Espíritu de Dios, que esta iglesia sea conocida por una iglesia que se ama, por una iglesia que ama a Dios, que ama al prójimo y nos amamos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Colóquese de pie. Fuera de ti